¿Cómo nos sentimos? Ese primer día fue revelador, fue impactante y fue profundo porque en todo lo que vivimos, ¿verdad? Desde que vinimos de Puerto Rico aquí a Estados Unidos, pudimos visitar muchas iglesias. Y en ese proceso no sentíamos, ¿verdad? En ningún momento en los sitios que nosotros visitamos, que ese era nuestro lugar, que ese era el lugar que Dios tenía para nosotros. Pero al llegar a esta casa, eh, sentimos la convicción del Espíritu Santo rápido, al instante de que este era el lugar donde Dios nos quería. Y pues no se equivocó, porque hasta hoy pues, hemos estado aquí, permanecido, hemos crecido, nos hemos restaurado y Dios nos ha levantado, y pues para su gloria y su honra estamos ayudando, ¿verdad? En la casa y sirviendo al pueblo. Pastor Freddy, ¿qué fue lo que te trajo aquí? O sea, ¿cómo llegaste? ¿Quién te habló? ¿Cómo Dios te trajo a este lugar? ¿Y qué sentiste ese primer momento? Pues es una historia interesante. Pues nunca habíamos pasado por eso. Nosotros veníamos de Puerto Rico después del huracán María, y estando recién casados al mismo tiempo, empezamos una aventura nueva completa, desde cero. Entonces comenzamos a visitar varias iglesias aquí en la Florida, en Kissimmee, en Orlando. Corrimos unas cuantas iglesias, pero como les mencionaba anteriormente, no sentíamos, ¿verdad? Esa convicción del Espíritu, que era donde Dios nos quería posicionar. Cuando en un momento dado de visitar iglesias, entró frustración en mi vida, y yo le dije: Señor, ¿sabes qué? Ya yo no vuelvo a visitar una iglesia. Si tú quieres, y en mi ignorancia, ¿verdad? Como persona le dije: si tú quieres que yo vaya a una iglesia, yo te voy a pedir que tú me traigas la dirección de la iglesia que tú quieres que yo esté, que me la traigas a mi casa. Y entonces fue en ese momento que una amiga, ¿verdad? De nosotros, de Jessie, de mi esposa, Dios unió, ¿verdad? Todo, entrelazó todo, y fue que llegó la invitación a ella, a un campamento de jóvenes, y pues por ahí comenzó todo. Entonces ella me invitó a la iglesia, y yo le dije: no voy a ir a la iglesia. Ve tú y mira cómo es, y observa, y cualquier cosa pues hablamos después. Ya a la tercera vez que yo vi que era seria la cosa, que ella llegaba diferente. Fue un cambio radical, llegaba diferente, y yo decía: pues hay algo en esa iglesia, tenemos que visitarla. Pero me quedé, ¿verdad? En casa, y esa tercera vez, ese tercer domingo, ella me dijo: mira, voy para la iglesia, la salvación es individual, si usted quiere quedar, te queda. Pero pasó algo ese tercer domingo, y fue que ella me dijo: yo voy a ir a la iglesia, si tú quieres llegar, este papelito, aquí está, esta es la dirección de la iglesia, tú si quieres puedes llegar hasta allá. En ese momento no lo vi, pero en un momento en específico el Espíritu Santo me redarguyó, y cuando veo el papel con la dirección, yo dije: wow, pero es que eso fue lo que yo le pedí al Señor, que me diera la dirección de la iglesia donde quería que yo estuviese. Entonces, dije: pues ¿sabes qué? Vamos, yo voy contigo hoy a la iglesia. Y llegamos aquí a la casa, y a la que llegamos a la casa, en un momento dado en el servicio, nuestro pastor llegó a donde yo estaba, y comenzó a describirme completo, como si me conociera de toda la vida. Y también comenzó a darme cosas específicas que Dios en algún momento dado en mi vida, desde joven, había hablado a nosotros, y había prometido a nosotros. Entonces en ese momento yo sentí la convicción del Espíritu Santo, que literalmente me dijo: llegaste a tu casa, este es el lugar donde yo quiero para ti. Vemos cómo Dios los ha levantado. Pastora Jessica, los procesos de restauración nunca son fáciles, pero ustedes
son un testimonio vivo de la gracia de Dios y de lo que Dios puede hacer en un matrimonio. ¿Qué recuerdas tú de ese tiempo? O sea, ¿cómo fue que Dios comenzó a sanar tu casa, a restaurar tu fe y a devolverles a ustedes esa fuerza para volver a servir y a soñar otra vez? O sea, ¿qué recuerdas de ese momento? Sí, pastor, recuerdo que cuando llegamos aquí, especialmente yo, llegué bien herida de unas marcas del pasado por unos procesos de un divorcio que ya no creía, no confiaba y pensaba que las promesas que el Señor me había dado en el pasado ya no, que el enemigo me había arrebatado todo, tanto desde mis ministerios, de las palabras que le había dado a mis hijos. Y cuando llegué aquí, comencé a ver un fluir diferente, cómo el Señor empezó a trabajar conmigo personalmente, cómo fui quebrantada, me podía ver como una vasija rota, pero que el Señor estaba moldeando, que Él era el alfarero que entraba a trabajar en mí. Durante todo este proceso hemos vivido momentos difíciles, han sido procesos fuertes, pero entendí que era el tiempo de arrebatarle al enemigo todo lo que había tratado de quitarme y que yo pensaba que me había quitado. Pero a través de la impartición de palabras, de ver el fluir, el movimiento del Señor y de cada culto que nos dábamos, entregábamos todo en el altar, vimos cómo el Señor comenzaba a restaurar mi vida poco a poco, cómo iba sanando aquellas heridas aún del pasado, de mi niñez que yo ni recordaba, y vi cómo el Señor iba poniendo todo las piezas de rompecabezas en su lugar, y pude entender que los procesos eran parte de ese crecimiento espiritual, de lo que el Señor ya había establecido, puesto en mi vida, y decidí en que tenía que aprender a morir a mi propio yo para que creciera Él, para que Él hiciera su voluntad y no la mía, y que mi familia fuera fluyendo en ese caminar, en lo que Él ya había establecido para nosotros. Ambos pasamos un divorcio y veníamos pues como que en esa expectativa de no más heridas ni nada, pero entendimos que no había sido casualidad, que había sido el Señor mismo el que había unido en nuestras vidas para completar y poder cumplir una promesa que ya la había establecido en cada uno de nosotros. Pastor Freddy y Pastora Jessica, hoy los vemos en una posición de honra como parte del cuerpo pastoral de esta casa. Hoy son pastores en esta casa, son padres, mentores y son un ejemplo de servicio. Pero sabemos que eso no se construye en un solo día, sino que se construye a través de la constancia, de la humildad y sobre todo la obediencia. ¿Qué sienten ustedes al mirar atrás y recordar de dónde Dios los sacó y ver ahora que todo lo que Él ha hecho en su casa, en su familia, en sus hijos y en su matrimonio ha sido de mucha bendición? ¿Qué sienten ustedes cuando miran lo que vivían antes o lo que eran antes y recordar de dónde Dios los sacó? Que es gratificante, agradecido 100%. De todo lo que ha hecho Dios en la vida nuestra, de cómo Dios nos ha sostenido durante todos estos años, en todos los procesos, en todas las situaciones. Como Él se mantuvo hablándonos, pasando año tras año a nuestras vidas. Y pudiera dar un ejemplo en que desde pequeño, recuerdo cuando hubo una palabra de parte de un profeta de nuestras vidas y me dijo a mí que yo era una flecha guardada en la aljaba, esperando para ser lanzada. Muchos años después, y hablo muchos años después, otra diferente persona, otro profeta, habló a mi vida y también dijo lo mismo. Me dijo, veo en ti que eres como una flecha que estaba guardada en la aljaba, pero te sacaron para ser lanzada. Cuando llegamos a esta casa,
una de las palabras que recibimos de parte del profeta en la casa fue, veo que eras una flecha que te habían sacado de la aljaba, estaba lista para ser lanzada, pero te soltaron. Entonces en ese momento sentimos que ya Dios estaba ya a las puertas de reivindicarnos, ¿verdad? Y de traer todas aquellas promesas que desde pequeño hemos recibido en nuestras vidas hasta el día de hoy, que vemos, ¿verdad?, como Dios ha cumplido cada una de sus promesas, las palabras en nosotros, y somos parte ahora de la casa pastoral. Pastora Jessica, ¿cómo describirías tú lo que Vida Eterna Church ha significado para ustedes como familia en el proceso de formación y del llamado? ¿Cómo tú lo describirías? Bueno, puedo decir que ha sido mi todo, ha sido mi oasis. Dios nunca me soltó en ninguno de los procesos, en ninguno de esas pruebas que tuve que enfrentar. He visto como matrimonio, Dios fue poniendo todo en su lugar para que no fuera cualquier matrimonio, sino un matrimonio conforme a la voluntad de Él. He podido ver cómo ha ido restaurando y el crecimiento de mis hijos. Y hoy como familia podemos decirle, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, porque nos hemos sometido a su voluntad, pero hemos visto que Él no nos ha soltado, que Él ha sido el que siempre ha estado delante de nosotros, trabajando con cada uno de nosotros como familia. Y es un honor, ha sido un honor, un privilegio el que el Señor haya puesto su mirada en nosotros y haya restaurado nuestras vidas y nos haya unido para poder cumplir lo que Él había determinado ya desde la eternidad para cada uno de nosotros. Eso es lo que significa ser plantados en una buena tierra. Y qué hermoso es poder escuchar esas palabras donde no solo Dios ha hecho todo esto, sino que se ve el fruto del hogar. Y digo esto porque hoy tienen junto a ustedes a uno de sus hijos, a Matthew, un joven que ha ido creciendo, un joven que ha visto a papá y a mamá servir al Señor con mucho amor. ¿Cómo ha sido para ti, Matthew, ver esta restauración del hogar, poder servir en esta casa? Algunos de ustedes han sido o son músicos. También yo sé que hay adoradores en esta familia. ¿Qué significa poder usar esos talentos para Dios en la misma iglesia donde tú viste a tu iglesia trabajar para que tu familia sea levantada? O sea, ¿qué significa para ti, Matthew, usar o utilizar esos talentos que Dios te ha dado para levantar la iglesia? Bueno, viendo mi familia, cómo Dios la ha restaurado y ha bregado con ellos para poder levantarlo, ha sido de inspiración para mí, porque como ellos, yo tuve que pasar por una restauración también. Y si no fuese por ver ese testimonio que ellos plantaron, pues iba a ser más difícil para mí. Y es como la palabra que se ha repetido mucho, restauración. Eso es lo que yo veo cuando veo a mi mamá y a mi papá. Restauración, que eso es lo que hay en esta familia. Y tocar adorar al Señor aquí para vida eterna. Siento que es lo que Dios me puso a hacer. O sea, que Dios me llamó para yo ser un adorador, un tañedor para Él, y hacerlo junto a mi familia, un regalo que Dios me ha dado. Ha sido unos procesos que sin el Señor en nuestras vidas no se lograría. Y el Señor es el que restaura y el que limpia. So, yo digo que restaurar es la palabra que yo usaría para eso. Cuando veo al pastor Freddy y pastora Jessica y veo a sus hijos, veo una historia escrita por las manos de Dios. Una familia que llegó cansada, pero decidió quedarse. Una familia que llegó herida, pero creyó que aún había propósito.
Una familia que llegó buscando restauración y así lo encontraron, y no solamente la restauración, sino que encontraron un destino. Hoy no solo sirven en esta casa, hoy son parte del cuerpo pastoral de esta casa, de esta iglesia, que edifica, enseña y modela lo que significa ser restaurados para restaurar a otros. Ellos son la prueba de que Dios no desecha a nadie, sino que Dios transforma, Dios no borra historias, las redime para su gloria. Y ver ahora a sus hijos adorando y ministrando y sirviendo es la evidencia de que cuando una familia se deja sanar por Dios, Él no solo levanta a los padres, sino que despierta el corazón y el propósito de sus hijos y de toda una generación. Así que hoy los bendigo, los honro delante de esta iglesia. Estamos en nuestro aniversario número 10 y por eso tomamos este momento para honrar la familia de ustedes. Lo que el enemigo quiso usar para detenerlos, Dios lo usó para formarlos. Lo que comenzó con lágrimas, hoy se celebra con fruto. Pastor Freddy, Pastora Jessica, ustedes son evidencia viva de que el poder de la restauración no termina solo en el perdón, sino que termina en el llamado. Gracias por su ejemplo, por servir con amor, por creer cuando otros habrían renunciado y por modelar una fe que inspira a toda una iglesia. Y a sus hijos también gracias. Gracias por seguir el legado, gracias por adorar, gracias por servir y gracias por mantener encendida la llama de esta casa, de esta iglesia. Vida Eterna Church hoy les honra, les celebra y declara que lo mejor de Dios aún está por manifestarse en ustedes y a través de ustedes. Así que aquí nadie se queda en ruinas, sino que en esta casa todos se levantan con propósito. Somos Vida Eterna Church, casa de restauración.